y que sea abundante la bendición de Dios. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Qué lindo es el... Yo digo, estaba pensando qué difícil sería jugar al truco con cualquiera de ustedes, ¿eh? Terrible. La palabra hoy está en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38. Primera de Samuel 17, 38, y vamos a hablar sobre el ser original. ¿Encontraron? Primera de Samuel 17, 38, Estamos buscando. y dice su palabra en el nombre del Señor. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Gracias porque podemos reunirnos a través de este medio, Dios, Señor, para alabar, glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los que está conectado, Dios. Dios mío, tu presencia, tu gloria sobre sus vidas. Tú estés obrando en cada uno de nosotros, quitando todo pensamiento que nos pueda, Señor, separar de esta tu comunión, Señor, y de tu palabra, amado Dios. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas conforme la necesidad que haya en cada uno de nosotros. Te damos muchísimas gracias, lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Meditaba sobre la importancia de ser original. Y uno dice, ¿por qué ser importante? ¿Por qué es importante ser original? Porque cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles. Algunos pueden decir gracias a Dios, pero no hay dos en el mundo que sean iguales. Si nosotros miramos las huellas digitales, sabemos que todos son distintos y cada uno tiene su propia personalidad, tiene sus propias condiciones, inclusive sus propios dones, porque cuando llegamos a Dios, tenemos también el sello que Él pone sobre cada uno de nosotros y nos usa. Entonces, la importancia de ser auténtico y de trabajar con las condiciones que nosotros tenemos. Les doy un ejemplo. Yo admiro muchísimo a Saki porque es una máquina de predicar. Yo cuando voy con él a algún lugar presto mucha atención porque trato de aprender de él cómo llega a los corazones, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que tiene ese talento especial para llegar a los corazones. Ahora yo no puedo ser Saki, primero por la altura, él es más grande que yo, y segundo porque él es único. Sí puedo aprender, y cada uno de nosotros podemos aprender de los demás, pero tenemos que tener cuidado de no querer imitar. Si bien la Biblia nos habla, y el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como así yo de Cristo, no está hablando sobre el hecho de ser una imitación, sino de que está hablando sobre la imitación de la parte espiritual. Entonces sí, podemos aprender de las otras personas, pero tenemos que ser cuidadosos en cuanto a no querer imitar. En este caso tenemos la historia de David. David, cuando fue a ese lugar, estaban todos los soldados con sus atuendos militares, y David no era un militar, él era simplemente un pastor de ovejas que cuidaba las ovejas y se enfrentaba a peligros, pero lo hacía no con esa armadura que tenían los soldados, sino que él lo hacía desde su propia experiencia y desde su propia forma. Entonces, en este caso, cuando va a enfrentar a Goliat, lo que hace Saúl es ponerle su ropa, ponerle lo que él tenía. Y cuando David intenta caminar, no lo puede hacer, porque no era lo que él hacía siempre. Le estaban imponiendo algo, y él, si salía de esa forma, seguramente la historia iba a ser distinta, ¿no? Iba a tener David la victoria que tuvo enfrentando a Goliat siendo él, simplemente él.
Y cada uno de nosotros que tenemos diferentes problemas, diferentes situaciones, enfrentamos esas situaciones, pero siempre tenemos victoria cuando vamos tomados de la mano de Dios siendo nosotros mismos. Nosotros podemos escuchar a grandes predicadores, escuchamos cuando vivía Gigi Ávila o Carlos Anacondia y cuántos más, pero son únicos ellos. Si nosotros vamos a predicar, tenemos que poner nuestra propia impronta, tenemos que utilizar lo que Dios nos da a nosotros, nuestra propia forma de expresarnos, y ahí es donde vamos a llegar a donde tenemos que llegar y vamos a triunfar. En este caso, la palabra de Dios dice que David tomó lo que él tomaba siempre. Agarró la onda, agarró unas piedritas, se calzó el zurrón pastoril y empezó a caminar, a enfrentar eso que tenía que enfrentar. Y permítame un poquito utilizar la imaginación. Si nosotros podemos llegar a meternos dentro de esa historia, yo creo personalmente que yo no le hubiera dado 2 centavos a David. Viéndolo a Goliat, hubiera dicho, pobrecito, este flaquito va a perder por goleada. Lo sopla el otro y este va a desaparecer 5 metros. Pero él, Pastor, se silenció el micrófono, ¿no, chicos? Se silenció, Pastor, el micrófono. ahí ahora, Ahí está. Sí, ahora sí. es de la tecnología. Andamos un poquito, no sé dónde me había quedado. El que prestó más atención va a decir, se quedó en tal lugar. Que no dábamos 2 pesos por David. Por David, correcto. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que diríamos, pobre chico, le da 2 soplidos Goliat y chau con David. Ahora, cuando se acerca, la Biblia dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hasta ahí, terrible el tamaño y la amenaza. Y David dijo algo muy simple, que era lo que él sentía. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Tenía fe, era él mismo. Él se había enfrentado muchísimas veces a diferentes situaciones de peligro. Él había testificado que se había enfrentado a osos, a leones, y siempre había vencido. Había fe, y él iba a través de la fe siendo original. Y creo que ahí tenemos que tener muy en cuenta esto. Cada uno de ustedes tienen talentos, tienen dones de Dios, son personas preciosas en las manos de Dios, que enfréntense al problema que se puedan enfrentar. Si van siendo ustedes y con fe, sabiendo que de Dios es la batalla, siempre va a haber victoria en el nombre de Jesús, siempre va a haber victoria. Ahora, si nos queremos parecer a otro, ahí tenemos un problema. Si queremos imitar a otro, si voy a imitar a Carlos Anacondia y voy a enfrentándome a un peligro, voy a decir, oíme bien, Satanás. Eso es de Carlos Anacondia, no es mío. Tal vez me presente de otra forma, pero siempre me voy a presentar sabiendo que Dios es el que va conmigo. Y fíjese que el ser humano tiende a imitar. Yo me río un poco ahora porque digo que todos los jóvenes van al mismo peluquero, tienen todo el mismo corte. Y a algunos le quedan muy bien, pero hay otros que le queda horrible. E inclusive hay personas que tienen más de joven y también cuando hay un corte de pelo nuevo lo hacen
Y yo digo, qué lástima. O si Messi se corta la forma del pelo, lo imitan a Messi, y si hay otro, digo, qué lástima, porque por ahí quedaría mucho mejor con otro tipo de corte de pelo que le asiente mejor a su personalidad, porque puede ser que a Messi le quede muy bien, pero a mí no me quedaría el corte de Messi. Y así podemos ir enumerando un montón de cosas que lamentablemente la gente va tomando imitación y pierden de ser originales. Y las copias valen menos. Hay un pintor que puede hacer la Mona Lisa mejor que la original, pero nunca va a valer como la original, porque siempre va a ser una copia. La Mona Lisa vale por lo original que es. Y cada uno de nosotros valemos por lo original que somos delante de Dios. Tan es así que fíjese que recién les decía las huellas digitales. Es imposible que haya dos huellas digitales en el mundo de la misma forma. ¿Por qué? Y porque Dios nos hizo únicos. Miramos la vestimenta, la corta de pelo, la forma de hablar, se toman modismo. Yo digo, qué lástima. A veces yo converso con algunos jóvenes y no lo entiendo, porque hablan de una forma, o las canciones estas modernas ahora, que no entiendo qué argumentación tienen para hacer una canción, y los jóvenes dicen, ah, mira, y digo, qué lástima, porque estoy seguro también que muchos de ellos es porque están con los que están, se imitan uno a otro, y es donde les gusta ese tipo de música. Saki está un poquito de muchos años, estamos hablando ya como nuestros abuelos, pero vale, haceme así con el dedo si te parece que está bien. Bien, gracias. Y, así que si tenemos que imitar, yo digo que tenemos que imitar la integridad, la honradez, el esfuerzo, la constancia, la fe, el amor, el trabajo, todo lo bueno. Sí tenemos que aprender de los demás, y tenemos que tomar todo eso para que nuestra vida pueda mejorar, pero respetando siempre cada uno su personalidad, su forma, su relación con Dios. Hay personas que por ahí están arrodilladas 5 horas orando, y uno dice, wow. Y muchos por ahí estamos orando y a los 5 minutos no sabemos más que decirle a Dios. Y uno dice, me gustaría ser como este que está 5 horas orando, pero lamentablemente a los 5 o 10 minutos ya no sé qué decirle a Dios. Ahora, Dios escucha más al de 5 horas que al que ora 5 minutos. No, Dios lo que mira es el corazón de la persona, la sinceridad, la integridad, cómo nos acercamos a Dios. Y vuelvo a insistir, vamos a vencer siendo nosotros mismos con nuestra fe, no imitando a los demás, sí aprendiendo de los demás. Tenemos que aprender y tenemos que superarnos constantemente. Creo que mientras vivamos tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir superando, corrigiéndonos cada uno de nosotros, pero siendo nosotros mismos. Les vuelvo a insistir, yo cuando salgo con Saki me gozo en el Señor de la forma que lo utiliza el Señor a Saki en cuanto a llegar a los corazones, pero nunca podría yo hacer lo mismo. Hay un amigo mío que predica en los cementerios a las personas que van a llorar a los muertos. Bueno, él va los días domingo a predicar al cementerio. Yo he ido con él a predicar a un hospital y me he maravillado de la facilidad que tiene para llegar a las personas. Y yo no tengo ese talento, pero sí trato de aprender de ellos para poder mejorar día tras día, sabiendo de que Dios me utiliza con mis propios talentos, con la propia impronta que tengo yo. Y eso uno lo tiene que tener muy, muy claro. Cuando estemos ante Dios, Dios nos conoce. Dice la palabra de Dios que porque Él nos formó en las entrañas y Él nos hizo en el vientre de nuestra mamá. Si nosotros vamos queriendo ser otros, no lo vamos a poder engañar a Dios, porque Dios nos conoce, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con todo lo que somos cada uno de nosotros. Así que mi hermano, mi hermana que estás escuchando, sos único, sos precioso en el Señor, Dios te ama como sos, Dios te usa como sos, y cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor va a estar gozoso de verte a vos, no de ver una copia.
Así que trabajá para el Señor con todo lo que Dios ha puesto de hermoso en tu vida. Y que cada uno de nosotros podamos respetarnos y respetar el talento, respetar lo que Dios le dio a la otra persona y que nos podemos gozar en el Señor. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, a entender que Dios nos usa así como somos, porque muchas veces creemos que somos faltantes, pero creemos que los demás son mejores. Pero Dios nos usa como somos. Mejoremos cada día en nuestra relación personal con Dios, siendo nosotros mismos. Aprendamos de los demás, gocémonos con los talentos que tienen los demás, no envidiemos a nadie, porque Dios nos va a utilizar de una forma especial. Así que Dios les bendiga muchísimo y que podamos ser originales delante de la presencia del Señor. Que Dios los llene con su presencia. La verdad me alegro muchísimo, me gozo, es un honor para mí estar en esta reunión y es más, voy a mirar de que esto que ustedes están haciendo aún después de la pandemia es algo lindo y es probable que le pida permiso a Saki para copiar esto, ¿no? Para copiarlo a Saki, para aprender de ustedes que ustedes están haciendo algo precioso con el Zoom. Así que si Saki me da permiso, por ahí implemento un día en la semana con los muchachos míos esto mismo. ¿Me das permiso, Saki? Se fue, me parece. Bueno, pídanle un permiso, que me mande un permiso escrito, porque esto Ahí creo que está, tiene... respondió, ¿eh? Respondió, ¿Sí? ahí está. Sí, dijo que sí, ¿Dónde? ok. Todo suyo, pastor, todo suyo. Buenísimo. ¿Dónde te fuiste que no estabas prestando atención? Estoy ahí escondido. Ah, bueno. Es un honor, Saki. Muchísimas gracias por invitarme. Sabés que te quiero un montón, que el Alba es mi casa también, como Jesús mi Redentor es la casa de ustedes. Y esto es hermoso. Te admiro, no te copio, te admiro. Sos una persona que llegás a los corazones de una forma preciosa y me alegro cuando puedo salir con vos, cuando me invitas. Aunque no me pagues la cena ni el almuerzo, pero voy igual. Les aclaro algo, me debe como más o menos 3 almuerzos. Sí, sí. Soy Callo tiene devoto de acá. la Virgen del Codo, por eso. Sí. Que Dios los bendiga muchísimo. ¿Qué les parece si oramos y orá como orás vos? Orá como le pedís a Dios, como llegás a Dios. Hay personas que se acercan a Dios y le dicen Señor, otros le dicen Papito, otros, algunos oran arrodillados, otros parados, otros a los saltitos. Como llegues a Dios, llega a Dios, porque Dios te va a escuchar siempre. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque nos hiciste únicos, amado Dios. Señor, y porque nos usas. Para ti, Señor, no hay mejores y peores. Hay distintos, con diferentes dones, con diferentes talentos, que tú los usas de una forma especial y te damos gracias por ello, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Gracias por la gente del Hogar El Alba, Dios, los bendigo en el nombre de Jesús, preciosos hermanos en ti, Señor. Gracias por sus vidas, por el trabajo que están haciendo, Señor. Dios amado, y mirando eso, entiendo que yo no puedo hacer lo que ellos hacen y tal vez ellos no puedan hacer lo que yo hago, pero Señor, nos usas a todos de diferente forma, siendo nosotros mismos, que podamos, Señor, recordar a David, que no pudo imitar a Saúl ni en sus vestimentas, sino que simplemente fue él, siendo David, a enfrentar el peligro más grande que había en ese momento, Dios. Y tú le diste la victoria, amado Rey, Dios mío, Señor, porque Él fue confiando en ti. Que cada uno de nosotros, Dios, enfrentemos lo que enfrentemos, Dios, podamos confiar siempre en ti, Dios, porque tú eres el que da la batalla, el que da la victoria, Señor. Muchísimas gracias en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente.